Nunca pensé que un ascenso pudiera darme miedo, pero ahora cada vez que entro a esa oficina siento que estoy ocupando un lugar que no era para mí. Tengo 31 años, vivo en Santiago de Chile y soy ejecutiva comercial en una empresa de tecnología bastante conocida acá. Siempre fui la típica mina enfocada, la que llega antes que todos y se va cuando ya no queda nadie. No porque me lo pidieran, sino porque de verdad creía que si trabajaba lo suficiente, todo lo demás se iba a ordenar solo. No estoy casada, no tengo hijos. Vivo sola en un departamento chico en Ñuñoa que todavía estoy pagando. Mi vida era básicamente eso, trabajo, gimnasio cuando alcanzaba, juntas esporádicas con amigas que siempre me reclamaban que estaba casada con la oficina. Y sí, probablemente tenían razón. Pero yo tenía una meta clara, quería ese ascenso. Llevaba casi 4 años esperando que se abriera la oportunidad de ser jefa de cuentas estratégicas. 4 años viendo cómo otros avanzaban, como me prometían, ya va a llegar tu momento, como me tragaba la frustración con una sonrisa profesional. Decidí contar esto ahora porque hace unas semanas entendí algo que me dejó helada. Y me lo he guardado tanto tiempo que ya no puedo más. Me despierto en la madrugada pensando en lo mismo. A veces me pregunto si exagero, si estoy armando una película en mi cabeza, pero después recuerdo detalles muy específicos y se me aprieta el estómago. Necesito escribirlo porque siento que si no lo saco, me voy a volver loca. Todo empezó hace 3 meses, un lunes que parecía igual a cualquier otro. Yo estaba revisando unos reportes cuando mi jefe me escribió por Teams que si podía subir a su oficina. En ese momento pensé que era por un cliente complicado que teníamos. Subí tranquila, incluso con esa sensación rara de orgullo porque últimamente me estaba considerando para reuniones más importantes. Cuando entré estaba él y también la gerente de operaciones. Eso ya me pareció raro. No era común que me llamaran los dos juntos. Me pidieron que cerrara la puerta. Me acuerdo perfecto de ese detalle porque el sonido del clic todavía me resuena en la cabeza. Me dijeron que habían estado evaluando mi desempeño, que estaban muy conformes, que yo era un pilar del equipo. Yo trataba de mantener la cara neutra, pero por dentro estaba temblando. Entonces me ofrecieron el ascenso. Así, directo. Sin que yo lo pidiera en ese momento. Me dijeron que la posición se había liberado de forma inesperada y que confiaban en mí para asumirla de inmediato. Yo sentí que por fin todo ese esfuerzo tenía sentido. Pensé en mi mamá, que siempre me decía que no me conformara. Pensé en las noches llorando de cansancio sin que nadie supiera. Pensé que al fin era mi turno. Pero había una condición. Y en ese momento no le di la importancia que debía. Me dijeron que el cambio era temporal, mientras reorganizaban el área. Que debía reemplazar a mi compañera, la jefa de cuentas actual, que había renunciado de un día para otro. Así, sin aviso previo. Me dijeron que había sido una decisión personal de ella, que necesitaba cerrar ciclos. No me dieron muchos detalles y, siendo honesta, tampoco los pedí. Yo estaba demasiado emocionada. Sé que suena mal, pero no me cuestioné nada. Ni siquiera me pareció extraño que alguien en ese cargo renunciara así de repente. Solo pensé que la vida me estaba sonriendo. Firmé el anexo de contrato esa misma semana. Me dieron acceso a su oficina, a sus claves, a sus clientes. Todo fue rápido, casi atropellado. Como si quisieran que el cambio se hiciera sin que nadie tuviera tiempo de comentar demasiado. El viernes de esa semana entré por primera vez a la oficina que ahora era mía. Todavía tenía algunas cosas personales de ella, una taza con su nombre, una planta medio seca, un par de fotos guardadas en un cajón. Me dijeron que Recursos Humanos se encargaría de retirar lo que quedaba. Yo me senté en su silla y respiré hondo. Me repetí que me lo merecía. En ese momento todavía no sabía que esa puerta que cerré detrás de mí no solo era la entrada a un ascenso, sino el inicio de algo que iba a cambiar completamente la forma en que veo mi trabajo, y a las personas que creía conocer. Y lo que encontré ese primer día frente a su computador fue lo que empezó a desarmarlo todo. Lo que encontré ese primer día frente a su computador fue lo que empezó a desarmarlo todo. Recuerdo que cerré la puerta, me senté y prendí la pantalla con esa mezcla de emoción y nervios. La sesión seguía abierta. Eso fue lo primero que me llamó la atención. Nadie había formateado nada. Ni siquiera habían cambiado la foto de perfil.
Era como si ella hubiera salido a almorzar y fuera a volver en cualquier momento. Intenté no darle importancia. Pensé que quizás todo había sido muy rápido, que recursos humanos todavía no alcanzaba a hacer el traspaso formal. Pero mientras esperaba que cargaran los programas, me fijé en el escritorio. Había varios documentos abiertos minimizados. Un correo a medio redactar. La bandeja de entrada sin archivar. No era el escenario típico de alguien que planea renunciar. Yo, si hubiera sabido que me iba, al menos habría dejado todo ordenado. Abrí el correo que estaba en borradores. No sé por qué lo hice. Supongo que porque ahora era mi responsabilidad entender el estado de los clientes. El asunto decía: necesitamos hablar. No tenía destinatario. El cuerpo del mensaje estaba empezado, pero no terminado. Decía algo como: no puedo seguir sosteniendo esto sola, la presión está siendo, y ahí se cortaba. No había firma. No había más contexto. Me quedé mirando la pantalla varios segundos, tratando de convencerme de que era algo laboral sin importancia. Aún así sentí un pequeño escalofrío. Cerré el correo y respiré hondo. Me repetí que estaba siendo paranoica. Después revisé los archivos del escritorio. Todo parecía normal: reportes de ventas, proyecciones, presentaciones para clientes grandes. Pero noté algo raro. Las fechas de modificación eran de días antes de su supuesta renuncia. O sea, ella estaba trabajando en proyectos a largo plazo. ¿Por qué haría eso si ya tenía decidido irse? Sé que suena exagerado, pero ese detalle se me quedó pegado. Ese día nadie mencionó su nombre. Ni en reuniones, ni en el café, ni en los pasillos. Fue como si hubiera desaparecido. Cuando pregunté casualmente cómo estaba, uno de los ejecutivos me respondió con un «no tengo idea», fue súper inesperado todo y cambió de tema al tiro. Me pareció incómodo. No sé explicarlo mejor. Como cuando en una mesa alguien dice algo que no debería y todos miran el celular. En la tarde bajé a buscar un café y me encontré con Camila, que trabajaba muy de cerca con ella. Le dije que estaba un poco impactada por lo rápido que pasó todo. Esperaba que me contara algo más, cualquier cosa. Pero solo me dijo sí, fue lo mejor, y se quedó callada. Ni siquiera me miró directo. Yo traté de seguir la conversación, pero era como hablar con una pared. Me fui de ahí con esa sensación rara en el pecho, como cuando sabes que te están ocultando algo pero no tienes pruebas. Al día siguiente me dieron oficialmente las claves definitivas y acceso completo a todas sus carpetas. Fue ahí cuando empecé a notar pequeños vacíos. Archivos que no abrían. Carpetas con nombres genéricos que estaban vacías. Clientes importantes sin notas de seguimiento. Yo sé que ella era meticulosa. Siempre admiré eso. Entonces, ¿por qué todo estaba tan desordenado? Me debatía entre pensar que había sido un descuido y aceptar que algo no cuadraba. Esa semana empecé a recibir llamadas de 2 clientes preguntando por ella directamente. Cuando les decía que ya no trabajaba en la empresa, se quedaban en silencio unos segundos. Uno incluso me preguntó si todo estaba bien internamente. Esa frase me dejó pensando el resto del día. ¿A qué se refería con internamente? Le respondí con el discurso corporativo que me dieron, que era una transición planificada, que yo estaba a cargo ahora. Pero mientras hablaba, sentía que estaba mintiendo sin saber exactamente sobre qué. Empecé a notar también que mi jefe estaba más distante. Antes celebraba mis logros con entusiasmo. Ahora era más seco, más medido. Como si estuviera evaluando cada paso que daba. Una vez entró a la oficina sin tocar, miró la pantalla de mi computador y me preguntó qué estaba revisando. Le dije que organizando pendientes antiguos. Me respondió: enfócate en lo que importa ahora, y se fue. No fue agresivo, pero el tono, no sé, fue distinto. Intenté convencerme de que era la presión del nuevo cargo. Que estaba proyectando inseguridades. Después de todo, era mi primera semana como jefa de cuentas estratégicas. Era normal sentirme fuera de lugar. Pero cada vez que me sentaba frente a ese computador, tenía la sensación absurda de estar invadiendo algo que no debía tocar. El viernes, cuando todos se fueron, me quedé sola en la oficina. Quería adelantar trabajo para demostrar que podían confiar en mí.
Cerré la puerta y abrí el explorador de archivos para revisar con calma. Fue entonces cuando noté algo que no había visto antes, una carpeta que no estaba a simple vista, casi escondida entre otras con nombres parecidos. No sé por qué, pero al verla sentí ese mismo escalofrío del primer día. Y aunque en ese momento todavía intentaba convencerme de que todo era imaginación mía, igual moví el cursor hacia esa carpeta, dudando si realmente quería saber qué había adentro. Moví el cursor hacia esa carpeta y me quedé unos segundos sin hacer clic. Me acuerdo que hasta miré hacia la puerta, como si alguien pudiera estar observándome, aunque sabía que estaba sola. Me sentí ridícula, pero igual tragué saliva antes de abrirla. Cuando la abrí, lo primero que vi fueron varios archivos con nombres numéricos, nada descriptivo. Pero había uno distinto. Uno que tenía mi nombre. Mi nombre completo. Sentí un golpe en el pecho, literal. Pensé que estaba viendo mal. Parpadeé. Cerré la carpeta. La volví a abrir. Ahí estaba. Con fecha de modificación de 2 semanas antes de su renuncia. Lo primero que hice fue buscar una explicación lógica. Debe ser algo de un cliente que compartimos, me dije. O algún informe donde me mencionara porque yo estaba postulando al cargo. Sí, eso tenía sentido. Me aferré a esa idea como si fuera un salvavidas. Abrí el archivo. Era un documento de Word. No era un reporte. No era algo técnico. Era un texto escrito en primera persona. No largo pero tampoco corto. Empezaba con una frase que todavía me retumba: si estás leyendo esto, es porque ya tomaste mi lugar. Sentí que se me helaban las manos. Lo primero que pensé fue que era una broma pesada. Una especie de despedida rara. Pero mientras seguía leyendo, la sensación cambió. Hablaba de presión. De reuniones donde le exigían cosas que no estaban en el contrato. De decisiones que no quedaban registradas en correos. De responsabilidades que alguien tenía que cargar. No mencionaba nombres directamente, pero hacía referencias demasiado claras a la gerencia. Y en medio del texto, había una línea que me dejó sin aire: no fui la primera a la que le prometieron que todo iba a mejorar. Ahí fue cuando algo hizo clic. Porque yo también había escuchado esa frase. Mi jefe me la dijo hace unos meses, cuando le planteé que el volumen de trabajo era insostenible. Me dijo que aguantara, que todo iba a mejorar pronto. Seguí leyendo. Decía que había empezado a guardar respaldos, que no confiaba en ciertas decisiones que la estaban obligando a tomar. Que sentía que si algo explotaba, iba a ser la cara visible del problema. Y después, casi al final, escribió: si eres tú, lo siento. Yo tampoco lo vi venir al principio. Cerré el documento de golpe. Sentí que me faltaba el aire. Me levanté de la silla y empecé a caminar por la oficina como si eso fuera a ordenar mis pensamientos. Mi primera reacción fue negarlo todo. Decirme que estaba exagerando. Que quizás ella estaba pasando por un momento personal complicado y estaba proyectando. Que no tenía pruebas de nada. Pero entonces volví a sentarme y revisé los otros archivos de la carpeta. Había capturas de pantalla de conversaciones por Teams. Correos reenviados a una cuenta personal. Documentos con comentarios internos que no aparecían en las versiones oficiales. No entendía todo el contexto, pero era evidente que ella estaba acumulando algo. Como si se estuviera preparando para defenderse. Y lo peor fue darme cuenta de que varias de esas conversaciones incluían decisiones que ahora estaban bajo mi responsabilidad. Clientes con contratos ajustados al límite. Metas casi imposibles firmadas sin respaldo claro. Promesas que, si no se cumplían, iban a caer sobre mí. Empecé a sentir una presión en el pecho que no era normal. Pensé en cerrar todo y fingir que nunca lo vi. De verdad lo pensé. Porque si no sabía nada, no tenía por qué preocuparme. Pero ya lo había leído. Ya no podía desleerlo. Me quedé hasta tarde revisando más cosas. Cada archivo abría otra duda. Había un patrón: exigencias verbales, cambios de último minuto, correos ambiguos que dejaban todo en el aire. Y siempre ella como intermediaria. Como el escudo. En un momento me miré en el reflejo oscuro de la pantalla y me vi pálida.
Me pregunté si estaba cayendo en una paranoia absurda. Tal vez todas las empresas funcionaban así y yo simplemente estaba siendo ingenua. Tal vez el mundo corporativo era esto y yo recién me estaba dando cuenta. Pero entonces recordé el borrador del correo que encontré el primer día. No puedo seguir sosteniendo esto sola. Esa frase empezó a repetirse en mi cabeza. ¿Sosteniendo qué? El lunes siguiente llegué a la oficina con una sensación distinta. Ya no era emoción. Era alerta. Empecé a fijarme en cosas que antes me parecían normales, las reuniones sin acta, los comentarios de pasillo que nunca quedaban por escrito, las instrucciones que cambiaban dependiendo de quién preguntara. Todo empezó a verse bajo otra luz. Y cuando esa misma semana mi jefe me pidió que firmara un ajuste contractual con un cliente, algo que no cuadraba con lo que estaba estipulado originalmente, sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Porque en ese instante entendí que tal vez no estaba leyendo el archivo de alguien que simplemente renunció, sino el de alguien que intentó advertirme, y la decisión que tomé después de esa reunión fue la que terminó de cambiarlo todo. Porque en ese instante entendí que tal vez no estaba leyendo el archivo de alguien que simplemente renunció, sino el de alguien que intentó advertirme, y la decisión que tomé después de esa reunión fue la que terminó de cambiarlo todo. Cuando mi jefe me pasó el documento para firmarlo, sentí esa misma presión en el pecho que había sentido frente a la carpeta con mi nombre. Era un ajuste menor, según él. Un cambio en los plazos de entrega y en ciertas condiciones técnicas que en la práctica nos dejaban a nosotros asumiendo responsabilidades que antes eran del cliente. Le pregunté si eso estaba aprobado por legal. Me respondió que sí, que confiara, que era algo conversado arriba. Esa expresión. Arriba. Siempre tan ambigua. Me quedé con el documento en la mano unos segundos. Pensé en el archivo. Pensé en las capturas de pantalla. Pensé en la frase "alguien tenía que cargar con esto". Y por primera vez desde que me ofrecieron el ascenso, dudé de verdad. No fue una duda pequeña. Fue una grieta. Le dije que necesitaba revisarlo con más calma. Me miró distinto. No enojado, pero sí incómodo. Me dijo que confiaba en mí, que por algo me habían dado el cargo. Que no empezara a complicar algo que era simple. Yo asentí, pero por dentro algo ya no estaba alineado. Esa tarde, en vez de irme a mi casa, me quedé otra vez sola en la oficina. Cerré la puerta y abrí la carpeta oculta. Revisé las capturas con más atención. En una de ellas aparecía una conversación entre mi jefe y ella. No estaba completa, pero se alcanzaba a leer una parte donde él decía: necesito que esto lo firmes tú, si llega a escalar no podemos aparecer nosotros. Sentí que me temblaban las manos. Leí esa frase una y otra vez. No lo podía creer. Había otra captura, más antigua, donde ella preguntaba si podían formalizar ciertas decisiones por correo para tener respaldo. La respuesta era algo como: no hace falta, confía en el equipo. Exactamente las mismas palabras que él había usado conmigo. En ese momento ya no era sospecha. Era un patrón. Pero lo que realmente me quebró fue un archivo PDF que no había abierto antes. Era una cadena de correos reenviada a su cuenta personal. En uno de esos correos estaba adjunto un reporte financiero interno donde se evidenciaban metas infladas artificialmente para cerrar un trimestre con mejores números. No era un fraude descarado, pero sí una manipulación clara de proyecciones. Y en la última respuesta de la cadena, mi jefe escribía: esto lo presentas tú. Si hay preguntas, tú lo defendiste desde el área comercial. Yo me quedé helada. Porque ese tipo de reportes ahora los estaba presentando yo. Seguí bajando y encontré algo peor. Un correo de recursos humanos dirigido a ella, con copia a gerencia, donde se dejaba constancia de incumplimientos en la gestión de clientes estratégicos. La fecha era 2 días antes de su renuncia. 2 días. O sea, primero la presionan para firmar cosas dudosas, luego la exponen como responsable de problemas que probablemente venían de decisiones superiores, y después renuncia de un día para otro. Me apoyé en el respaldo de la silla y sentí que todo me daba vueltas. No quería pensar lo que estaba pensando. No quería creer que me habían puesto en ese puesto no solo por mi rendimiento, sino porque necesitaban a alguien más que asumiera riesgos sin cuestionar.
Y ahí fue cuando entendí algo que me dejó paralizada: la carpeta con mi nombre no era casualidad. No era un archivo perdido. Era un mensaje directo. Ella sabía que yo era la siguiente. Yo había sido la ejecutiva más visible, la que siempre decía que sí, la que estaba lista para crecer. Era el perfil perfecto. Me invadió una mezcla rara de rabia y culpa. Rabia por sentirme usada. Culpa por haberme alegrado tanto por su salida. Porque si soy honesta, una parte de mí pensó que su renuncia era mi oportunidad. Y ahora me daba cuenta de que tal vez su caída fue el espacio que necesitaban para mover las piezas. Me levanté y fui al baño. Me miré al espejo y me vi pálida, con ojeras, distinta. Me pregunté en qué momento mi sueño profesional se convirtió en esto. En revisar capturas escondida como si estuviera haciendo algo ilegal. En desconfiar de cada frase que me decían. Volví a la oficina y, casi sin pensarlo, conecté un pendrive que llevaba en mi cartera. Empecé a copiar los archivos. Dudé. De verdad dudé. ¿Y si estaba exagerando? ¿Y si solo era una empleada resentida dejando evidencia fuera de contexto? Pero algo dentro de mí me gritaba que no fuera ingenua. Mientras copiaba todo, me di cuenta de algo que me hizo sentir un frío distinto, más profundo. En una de las últimas capturas, ella escribía: si algo me pasa laboralmente, esto explica por qué. No hablaba de despido. No hablaba de renuncia. Hablaba de que algo le pasara. Cerré todo de golpe. Guardé el pendrive en la cartera y apagué el computador. Esa frase no era solo una queja. Era una advertencia. Salí de la oficina esa noche con una sensación que no había sentido nunca antes en mi vida profesional. Ya no era solo miedo a equivocarme. Era la certeza incómoda de que estaba parada en el mismo lugar donde alguien más ya se había quemado. Y mientras bajaba en el ascensor vacío, entendí que el problema ya no era solo lo que ella había descubierto, sino lo que yo estaba a punto de decidir hacer con esa información. Llegué al café con el estómago hecho un nudo. Desde que Laura me escribió para vernos no había podido pensar en otra cosa. Sentía que todo se me iba a caer encima. Me repetía que no había hecho nada malo, que yo no había cruzado ninguna línea. Pero igual me sentía culpable, como si llevara algo sucio pegado a la piel. Cuando la vi sentada en la mesa de siempre, tan tranquila, con su computador abierto y su libreta llena de apuntes, casi me dan ganas de salir corriendo. Me saludó normal, incluso me abrazó. Ese abrazo me desarmó. Yo sabía algo que ella, en teoría, no sabía. O tal vez sí. Esa duda me estaba matando. Nos sentamos y empezó hablando del negocio. Que las ventas habían bajado un poco, que quería ajustar la estrategia. Yo apenas podía concentrarme. Sentía el corazón en la garganta. Hasta que cerró la libreta y me miró fijo. Necesito preguntarte algo y quiero que me respondas con total honestidad. Ahí supe que el momento había llegado. No podía respirar. Me preguntó si yo había notado algo raro en la cuenta de él. Así, directo. Sin rodeos. Sentí que la sangre me bajaba a los pies. Intenté mantener la calma y le pregunté a qué se refería. Ella no apartó la mirada. Me dijo que últimamente lo sentía distante, más pendiente del celular, más seguro de sí mismo. Que algo le decía que estaba hablando con alguien más. En ese instante tuve dos opciones claras en la cabeza: mentir y proteger mi trabajo, o decir la verdad y dinamitar todo. Me quedé en silencio unos segundos que parecieron eternos. Y en ese silencio pensé en el mensaje de la noche anterior, en el me gustas, en el secreto que él quiso construir conmigo. No sé si fue lo correcto, pero fue lo único que pude hacer en ese momento. Le dije que si había visto conversaciones que no parecían profesionales. Ella no lloró. No gritó. Solo bajó la mirada y asintió, como si confirmara algo que ya sabía. Eso me rompió más que cualquier escándalo. Me dijo que había tenido acceso a la cuenta hacía semanas, que había leído cosas parecidas, pero que quería comprobar si él estaba borrando mensajes después. Y ahí entendí todo. Yo había sido el experimento. La prueba. Sentí rabia. Una rabia que me quemaba por dentro. Le pregunté por qué me había puesto en esa posición, porque no me dijo nada desde el principio.
Ella me respondió que necesitaba una mirada externa, alguien que no estuviera contaminado por la dinámica de ellos. Me escuché a mí misma decirle que yo no era una herramienta, que eso no se hace, que me había metido en un problema que no era mío. Se me quebró la voz. No pude evitarlo. Me ardían los ojos y ya no me importó quién estuviera mirando. Me quebré ahí mismo, en medio del café. Le confesé que él me había escrito la noche anterior, que había cruzado una línea conmigo. Sentí vergüenza al decirlo como si fuera mi culpa. Laura levantó la cabeza de golpe. Ahí sí vi algo romperse en su expresión. Me pidió que le mostrara los mensajes. Dudé. Me temblaban las manos cuando saqué el celular. Parte de mí sentía que estaba traicionando a alguien. ¿Pero a quién? ¿A él, que intentó usarme? ¿O a ella, que me usó como prueba? Le mostré todo. Ella leyó en silencio. Su cara pasó por incredulidad, rabia, tristeza. En un momento apretó tanto el celular que pensé que lo iba a tirar contra la pared. Yo estaba paralizada. No sabía si abrazarla o salir corriendo. Entonces hizo algo que no esperaba, le escribió desde mi celular. No le avisó. Solo tomó el teléfono y puso: «Soy Laura. Ya sé todo». Yo intenté detenerla, pero fue demasiado tarde. El mensaje se envió. Sentí que el mundo se me venía encima. No estaba preparada para esa explosión. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me levanté de la mesa, empecé a caminar de un lado a otro. No sabía si llorar, si gritar, si irme. Ella empezó a decir que ya no podía seguir fingiendo, que esto tenía que terminar. Yo solo pensaba en las consecuencias. En el trabajo. En mi nombre metido en medio de un matrimonio que se estaba desmoronando en tiempo real. Me escuché decir que yo renunciaba, que no quería seguir manejando ninguna de las dos cuentas. Fue impulsivo, lo sé. Pero en ese momento era lo único que me daba una sensación mínima de control. Salí del café sin despedirme bien. Caminé varias cuadras sin rumbo. Me temblaban las piernas. Sentía que había hecho estallar algo que ya venía roto, pero igual me sentía responsable. Esa noche mi celular no dejó de sonar, y cada notificación era una consecuencia que apenas estaba empezando. Decidí que no iba a quedarme callada, aunque todavía no tenía idea de hasta dónde iba a llegar todo eso. Al día siguiente pedí una reunión con recursos humanos. No expliqué demasiado por correo, solo puse que necesitaba revisar ciertas responsabilidades asociadas a mi nuevo cargo. Me dieron hora para el jueves. Esos 2 días fueron eternos. Iba a la oficina, cumplía con lo mínimo, evitaba cruzarme con mi jefe más de lo necesario. Él tampoco me buscó. Ese silencio fue peor que cualquier grito. Sentía el ambiente distinto. No sé si era real o estaba en mi cabeza, pero notaba miradas más largas, conversaciones que se cortaban cuando me acercaba. Nadie me decía nada directamente, pero yo ya no me sentía parte del equipo. Era como si hubiera cruzado una línea invisible y ahora estuviera en observación. Dormía pésimo. Me despertaba a las 3 o 4 de la mañana repasando cada palabra que dije en esa oficina. A veces pensaba que había sido impulsiva, que debí manejarlo con más estrategia. Otras veces me sentía orgullosa de no haber firmado algo que no entendía del todo. Era agotador estar todo el tiempo discutiendo conmigo misma. El jueves entré a la reunión con el corazón acelerado. Les dije que necesitaba claridad sobre los procesos de aprobación de ciertos ajustes contractuales. Traté de mantener lo técnico frío. Pero en algún momento mencioné que me preocupaba asumir responsabilidades que no estuvieran debidamente respaldadas. La persona de RRHH me escuchó con esa cara neutra que no revela nada. Tomó notas. Me dijo que iban a revisar el procedimiento. No mencioné directamente los archivos. No entregué el pendrive. Todavía no me sentía lista para eso. No sabía en quién confiar. Salí de esa sala con una sensación extraña, como si hubiera hablado mucho sin decir lo esencial. Ese mismo día, en la tarde, mi jefe me envió un correo formalizando nuevas metas para el trimestre. Eran más altas que las anteriores. Mucho más. Y al final del mensaje escribió: «Confío en que sabrás estar a la altura del desafío».
Leí esa frase varias veces. No sonaba a apoyo. Sonaba a presión. Empecé a notar pequeños cambios concretos. Me sacaron de una reunión estratégica donde antes habría estado incluida. Un cliente importante dejó de responderme directamente y empezó a copiar siempre a mi jefe. En una presentación interna, corrigieron cifras que yo había preparado sin avisarme antes. Eran detalles, sí, pero juntos construían algo. Me sentía aislada. Nadie me llamaba para almorzar. Yo tampoco tenía ganas de acercarme. Me movía en piloto automático. Llegaba, trabajaba, me iba. En mi casa me quedaba mirando el techo pensando si todo esto valía la pena. Hablé con mi mamá un domingo. No le conté todo, pero le dije que me sentía incómoda en el trabajo. Me preguntó si estaba segura de querer seguir ahí. Me dio rabia porque la respuesta lógica era no, pero la real era mucho más compleja. Tenía miedo de quedarme sin nada. Miedo de que si renunciaba, pareciera que estaba confirmando que no podía con el cargo. Pasaron días sin que pudiera dormir bien. Empecé a tener dolores de cabeza constantes. Una mañana me quedé en el auto 10 minutos antes de entrar al edificio porque no me sentía capaz de subir. Me miré en el espejo retrovisor y me vi cansada, más vieja. Y solo habían pasado semanas desde el ascenso que tanto soñé. Una tarde recibí un correo que me dejó fría. Era una citación a una reunión de seguimiento de desempeño. Así, formal. Con copia a gerencia. Sentí que el estómago se me iba al piso. No sabía si era coincidencia o consecuencia directa de mi resistencia a firmar. No sabía qué hacer después de eso. Parte de mí quería adelantarme y entregar toda la información que tenía. Otra parte me decía que eso podía volverse en mi contra si no lo manejaba bien. Empecé a leer sobre denuncias internas, sobre protocolos, sobre protección laboral. Me di cuenta de lo ingenua que había sido al pensar que el ascenso era solo mérito. El día de la reunión llegué con una mezcla de miedo y determinación. No llevé el pendrive, pero lo dejé en mi cartera como si eso me diera seguridad. La conversación fue fría. Me dijeron que notaban falta de alineación y resistencia a ciertas directrices. Que esperaban mayor compromiso. Yo escuchaba y sentía que hablaban de otra persona. Salí de ahí con una claridad dolorosa, ya no era la ejecutiva estrella. Ahora era un riesgo. Esa noche entendí que, quisiera o no, esto ya había escalado. Y mientras me sentaba en mi cama con el computador abierto, mirando otra vez esa carpeta con mi nombre, supe que había llegado el momento de decidir si iba a proteger solo mi puesto, o algo más profundo que eso. Esa noche entendí que, quisiera o no, esto ya había escalado. Y mientras me sentaba en mi cama con el computador abierto, mirando otra vez esa carpeta con mi nombre, supe que había llegado el momento de decidir si iba a proteger solo mi puesto, o algo más profundo que eso. Me quedé horas mirando la pantalla sin hacer nada. No lloré. No grité. Solo sentí un cansancio pesado, como si de pronto todo el esfuerzo de años hubiera perdido sentido. Pensé en la versión de mí que aceptó ese ascenso con los ojos brillantes. Me dio ternura y rabia al mismo tiempo. Yo de verdad creía que estaba subiendo un peldaño. No veía que también me estaban poniendo en la línea de fuego. A veces pienso que si hubiera hecho las cosas diferente, quizás nada de esto habría explotado así. Si hubiera firmado sin cuestionar, si me hubiera hecho la ciega, tal vez hoy seguiría siendo la ejecutiva modelo, la promesa del área comercial. Pero cuando me hago esa idea completa, me doy cuenta de que me estaría mintiendo. Porque aunque hubiera durado más, igual habría terminado chocando con lo mismo. No sé si merecía lo que me pasó, pero tampoco puedo decir que fui completamente inocente. Yo sabía que el sistema tenía grietas. Solo elegí no mirarlas mientras me beneficiaban. Con el tiempo entendí cosas que en ese momento no quería ver. Entendí que mi obsesión por demostrar que podía con todo me hizo vulnerable. Siempre decía que yo aguantaba la presión mejor que otros. Que no me quebraba fácil. Y quizás por eso me eligieron. Porque sabían que iba a cargar más de lo que me correspondía sin quejarme. Esa parte me duele reconocerla. También me duele pensar en ella. En la mujer que estuvo antes que yo en esa oficina.
Durante semanas me pregunté si debería buscarla, escribirle, preguntarle directamente qué pasó. Nunca lo hice. No sé si por miedo o por orgullo. Tal vez temía que me confirmara algo que ya intuía. O peor, que me dijera que me lo advirtió y yo no escuché. He cambiado desde entonces, eso es evidente. Ya no entro a una reunión creyendo todo lo que me dicen. Ya no firmo sin leer cada detalle. Ya no confundo reconocimiento con lealtad. Pero no estoy segura de si ese cambio fue para bien. Me volví más desconfiada. Más fría. A veces siento que perdí cierta ingenuidad que, aunque me hacía vulnerable, también me hacía disfrutar más lo que hacía. Hubo días en que pensé que exageré todo. Que tal vez la empresa solo estaba pasando por un momento difícil y yo reaccioné de forma desproporcionada. Después recordaba las frases, los correos, la presión sutil, y volvía a sentir esa certeza incómoda de que no estaba loca. Esa duda constante fue lo más agotador. No tener una explosión clara, un escándalo visible. Solo pequeñas cosas que juntas formaban algo pesado. Me pregunté muchas veces qué significaba realmente crecer profesionalmente. ¿Era aceptar cualquier condición mientras el cargo suene mejor? ¿Era aprender a moverse en zonas grises sin hacer preguntas? Yo creía que el éxito era cuestión de esfuerzo. Ahora sé que también es cuestión de límites. Y poner límites tiene un costo. Durante semanas viví con la sensación de estar a punto de caer, aunque nadie me hubiera empujado oficialmente. Cada correo podía ser una advertencia. Cada reunión, una evaluación encubierta. Me acostumbré a esa tensión, y eso me asusta más que el conflicto mismo. Porque normalicé algo que no era sano. A veces, cuando estoy sola en mi departamento, me pregunto qué habría pasado si simplemente hubiera renunciado el día que descubrí todo. Tal vez me habría ahorrado desgaste. Tal vez me habría sentido más coherente. Pero también sé que no soy tan impulsiva como me gustaría creer. Tengo responsabilidades, miedos, cuentas que pagar. Y esas cosas pesan cuando una toma decisiones éticas. Lo que más me marcó no fue la amenaza velada ni las metas imposibles. Fue darme cuenta de lo fácil que es reemplazar a alguien cuando ya cumplió su función. Yo había idealizado el reconocimiento creyendo que era una validación personal. Ahora lo veo distinto. Era funcional. Yo era funcional. Y aunque todavía no tenía claro cómo iba a terminar todo esto, ya sentía que algo dentro de mí se había roto definitivamente. No mi capacidad de trabajar. No mi ambición. Sino mi forma de creer. Esa semana tomé una decisión que llevaba postergando desde el primer día que abrí esa carpeta, y cuando finalmente la ejecuté, supe que ya no había vuelta atrás. Esa semana tomé una decisión que llevaba postergando desde el primer día que abrí esa carpeta, y cuando finalmente la ejecuté, supe que ya no había vuelta atrás. Pedí una reunión formal con gerencia y recursos humanos juntos. No para insinuar, no para preguntar hipotéticamente. Fui directa. Llevé el pendrive. Llevé impresiones de algunos correos. Me temblaban las manos, pero hablé. Les dije que no me sentía cómoda asumiendo responsabilidades sin respaldo formal. Que había encontrado inconsistencias en la transición del cargo. Que necesitaba claridad y protección profesional. No fue una escena dramática. Nadie gritó. Nadie golpeó la mesa. Fue peor. Fue frío. Me escucharon en silencio. Tomaron notas. Me dijeron que investigarían internamente. Que agradecían mi transparencia. Usaron palabras correctas, medidas. Yo hablaba y por dentro sentía que estaba firmando mi salida. Los días siguientes fueron extraños. Me pidieron acceso a ciertos archivos. Me quitaron participación en algunos proyectos mientras revisaban procesos. Nadie me lo dijo explícitamente, pero yo sabía lo que estaba pasando. Ya no era parte del círculo de confianza. Era la persona que había cuestionado. 2 semanas después me citaron otra vez. Me informaron que, dado el clima de desconfianza generado, y la necesidad de reestructuración del área, mi cargo sería eliminado. Me ofrecieron una indemnización correcta, nada extraordinaria. La palabra que usaron fue desvinculación consensuada. Yo escuchaba y sentía una mezcla rara de alivio y fracaso.
No discutí. No supliqué. No grité. Solo asentí. Firmé. Me levanté. Recogí mis cosas en una caja pequeña. La misma oficina que meses antes sentí como un logro ahora me parecía un escenario ajeno. La planta medio seca seguía ahí. La taza con el nombre de ella ya no estaba. Cuando salí del edificio con la caja en brazos, no lloré. Me senté en el auto y me quedé mirando el volante varios minutos. Pensé en todo el esfuerzo, en las horas extras, en las veces que puse el trabajo antes que mi propia vida. Pensé en lo ingenua que fui creyendo que el reconocimiento me protegía. Los primeros días en mi departamento fueron raros. Silenciosos. Sin correos urgentes, sin reuniones. Me despertaba temprano por costumbre y después recordaba que ya no tenía a dónde ir. Sentí vergüenza. No porque hubiera hecho algo malo, sino porque en mi cabeza el despido siempre era sinónimo de fracaso. Me costó mucho sacarme esa idea. Con el tiempo entendí que no me despidieron por incompetente. Me sacaron porque dejé de ser conveniente. Y eso duele de una forma distinta. Porque implica aceptar que el sistema funciona así, que las personas son piezas hasta que dejan de encajar. Meses después encontré otro trabajo. No fue inmediato ni fácil. En las entrevistas me preguntaban por qué había salido de mi puesto anterior y yo medía cada palabra. No conté todo. Nunca conté todo. Aprendí que hay verdades que no siempre se pueden decir completas en el mundo laboral. A veces me pregunto qué pasó después en esa empresa. Si cambiaron algo. Si alguien más ocupó esa oficina con la misma ilusión que yo. Si también encontró una carpeta escondida o si aprendieron a no dejar rastros. No sé si algún día voy a entenderlo del todo. Lo que sí sé es que ya no soy la misma. Sigo siendo ambiciosa, sigo queriendo crecer, pero ahora miro las condiciones antes de aceptar el aplauso. Ya no confundo oportunidad con advertencia. Ya no firmo nada que me deje sola sosteniendo algo que no construí. No volví a hablar con mi jefe. Tampoco con ella. A veces pienso en escribirle, decirle que si leí su mensaje, que si entendí. Que no estaba loca. Pero también siento que cada una cargó su parte y siguió adelante como pudo. Perdí un cargo que soñé durante años. Perdí cierta inocencia profesional. Pero gané algo que no tenía, límites claros. Y aunque hubo días en que me sentí derrotada, hoy miro hacia atrás y sé que preferí perder un puesto antes que perderme a mí misma. Tal vez lo único que me quedó fue aprender a reconocer las señales cuando algo no encaja, incluso si viene envuelto en la palabra ascenso. Y así terminó todo, o al menos, así es como decidí recordarlo para poder seguir avanzando sin mirar atrás con miedo.